persona humana y apertura a la trascendencia. Toda reflexión seria sobre la espiritualidad cristiana exige una adecuada comprensión de la persona humana. La vida espiritual no acontece en abstracciones ni en sujetos desencarnados, sino en hombres y mujeres concretos, históricos, libres, relacionales y abiertos al misterio. Por ello, la teología espiritual presupone necesariamente una antropología teológica capaz de explicar quién es el ser humano, cuál es su vocación última y por qué en su interior persiste una búsqueda irreductible de verdad, plenitud y comunión. La tradición cristiana sostiene que el hombre no se agota en su dimensión biológica, psicológica o social. Aunque participa plenamente de esas dimensiones, las trasciende mediante su capacidad de conocer la verdad, amar libremente, interrogarse por el sentido último y abrirse a Dios. Esta estructura de trascendencia no es accidental, sino constitutiva. Y Yanes 2007 afirma que la vida espiritual presupone la condición del hombre como ser llamado por Dios a la comunión con Él. De modo semejante, Gamarra subraya que toda experiencia espiritual acontece en la realidad concreta de la persona humana, la cual se descubre siempre orientada más allá de sí misma. En consecuencia, la espiritualidad cristiana puede comprenderse como respuesta histórica de la persona humana a una llamada trascendente inscrita en su misma condición creatural. 3.1.1 El ser humano como pregunta abierta. Uno de los rasgos más evidentes de la existencia humana es que el hombre se experimenta como pregunta para sí mismo. A diferencia de otros seres vivos, no solo vive, sino que se interroga sobre su propia vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? ¿Qué es el bien? ¿Por qué sufrimos? ¿Hay esperanza más allá de la muerte? Estas preguntas revelan que la persona humana excede lo puramente instintivo o utilitario. El libro del Eclesiastés expresa esta tensión. Dios puso en el corazón del hombre el sentido de la eternidad. El texto no significa conocimiento exhaustivo de lo eterno, sino apertura interior hacia una plenitud que ninguna realidad finita logra colmar. San Agustín formulará esta experiencia de modo clásico. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti. La inquietud del corazón no es defecto, sino signo de grandeza espiritual. 3. 1.2 Fundamento bíblico. Imagen y semejanza de Dios. La antropología bíblica encuentra uno de sus textos fundamentales en Génesis. Creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. La expresión imagen de Dios ha sido interpretada a lo largo de la tradición como indicación de varias capacidades constitutivas. Racionalidad, libertad, relacionalidad, dominio responsable de la creación, vocación moral, apertura a la comunión divina. El hombre no es divino por naturaleza, pero porta una estructura receptiva hacia Dios. Müller sostiene que la condición de imagen significa que la persona está ordenada a la autocomunicación de Dios, y solo en esa relación alcanza su cumplimiento pleno. Desde la teología espiritual, esta doctrina implica que la vida espiritual no es imposición externa, sino actualización de una vocación inscrita en el ser creado. 3.1.3
Apertura a la verdad, al bien y a la belleza. La trascendencia humana se manifiesta concretamente en la búsqueda de realidades universales. El hombre no desea solo objetos particulares, busca verdad total, bien pleno y belleza duradera. Verdad. El ser humano no se conforma con datos fragmentarios. Pregunta por el sentido de todo. Jesús afirma: la verdad los hará libres. Bien. Toda acción humana presupone alguna noción de bien, aunque a veces errada. C. Belleza. La experiencia estética remite frecuentemente a una plenitud más alta que lo meramente funcional. Estas aperturas revelan que la persona no está cerrada en lo inmediato. Illanes, 2007, recuerda que la estructura espiritual del hombre lo capacita para recibir la revelación divina y responder a ella libremente. 3.1.4 Deseo de felicidad y vocación trascendente. Todo ser humano desea ser feliz. Sin embargo, las satisfacciones temporales muestran límites evidentes. El placer es pasajero. El éxito no elimina el vacío. El poder no concede paz. La riqueza no vence la muerte. La experiencia universal del deseo insatisfecho indica orientación hacia un bien mayor. El Salmo proclama: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La metáfora de la sed expresa que el deseo humano encuentra en Dios su objeto último. Gamarra señala que la experiencia espiritual se comprende mejor cuando se interpreta como dinamismo de plenitud, y no solo como cumplimiento de deberes religiosos. 3.1.5 Libertad como signo de trascendencia. La libertad constituye uno de los indicadores más profundos de la apertura humana a Dios. El hombre no actúa únicamente por determinación biológica. Puede deliberar, elegir, arrepentirse y orientar su vida según valores. Moisés exhorta: pongo delante de ti vida y muerte. Elige la vida. La capacidad de elegir muestra que la persona supera el mero instinto. Sin embargo, la libertad auténtica no consiste en arbitrariedad ilimitada. Se perfecciona al adherirse al bien verdadero. San Pablo enseña: para la libertad nos liberó Cristo. La espiritualidad cristiana entiende la libertad como capacidad de amar rectamente. 3.1.6 Relacionalidad y comunión. El ser humano no es mónada aislada. Está estructuralmente orientado al encuentro. La soledad absoluta contradice su naturaleza. En Génesis se afirma: no es bueno que el hombre esté solo. La creación de varón y mujer, la vida familiar y la sociabilidad humana revelan vocación comunitaria. La apertura a Dios y la apertura al prójimo se iluminan mutuamente. Quien absolutiza el yo se empobrece espiritualmente. Muller recuerda que la persona humana refleja al Dios trinitario precisamente en su capacidad de comunión. Por ello, la espiritualidad cristiana no es individualismo piadoso, sino camino de comunión. 3.1.7 Pecado y oscurecimiento de la trascendencia. Aunque abierto a Dios,
el hombre experimenta también resistencia interior. La tradición bíblica denomina pecado a esa ruptura que desordena la relación con Dios, consigo mismo, con los demás y con la creación. San Pablo describe: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El pecado no destruye totalmente la apertura trascendente, pero la hiere, oscurece la inteligencia, debilita la voluntad, desordena afectos, genera idolatrías sustitutivas. Por ello, la sola capacidad natural no basta. Se necesita gracia redentora. Illanes, 2007, subraya que la vida espiritual cristiana responde a la condición humana herida y elevada por la gracia. 3.1.8. Cristo revela plenamente al hombre. La respuesta definitiva a la pregunta por el hombre no se encuentra solo en análisis filosóficos, sino en Jesucristo. El Concilio Vaticano II enseña: Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Gaudium et Spes 22. En Cristo se revela humanidad reconciliada, libertad obediente, amor pleno, relación filial con el Padre, destino glorioso del hombre. Jesús muestra que la plenitud humana coincide con la santidad. Gamarra recuerda que toda espiritualidad cristiana auténtica es cristocéntrica, porque en Cristo se revela simultáneamente Dios y el hombre verdadero.